Queremos tener un bolsillo sano y sin enfermedades y por eso nos acompaña el día de hoy el licenciado Gerardo Reveles de Noriega para platicarnos cómo podemos tener una excelente salud financiera. Muy buenos días. Sí. Hola, Priscila, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días. Muy bien, muy contenta. Qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, efectivamente, como tú lo explicas, hemos hablado de los temas diferentes de lo que es salud financiera y en realidad ahora tenemos que comentar cómo tener justamente una buena salud financiera. En el caso de lo que hemos tanto hablado, bueno, se trata realmente de que necesitamos tener proyectos para empezar. Aquí vamos a dar unas sugerencias para cómo lograr y cómo fomentar una buena salud financiera. En primer lugar, considere usted que tiene que tener un proyecto de largo plazo. En este caso, como nuestro retiro, ¿no te parece que normalmente siempre es el plazo que tenemos a mayor número de años? Por otro lado, también hay que tener mucho cuidado con lo que sería que normalmente primero empezamos con nuestros gastos fijos y luego pensamos en nosotros. Yo creo que en ese sentido, no sé cómo lo veas, pero vale la pena que sea al revés. Primero vamos a pagarnos a nosotros, que sea una medida preventiva de ahorro y luego ya cubriremos todos los demás gastos. También recuerde que actualmente tenemos muchas ventajas con todos los medios de comunicación y si estamos hablando de aprovechar mejor su tiempo, perfectamente puede usted llevar a cabo muchas operaciones financieras sin tener que acudir directamente al banco. Ya ves que luego es medio complicado, nos hace perder mucho tiempo, filas y demás, y con esto ahora podemos elaborar muchas cosas vía internet. Desde luego lo que no sería depósitos de cheques y demás, que tendremos que ir definitivamente a los bancos. Junto con esto, un tema que no sé si te ha pasado cuando recibimos algún correo electrónico. No sé que si esto lo has vivido o alguna persona que tú conozcas, cuando casualmente nos piden un correo pero con nuestros datos confidenciales o de una cuenta. Yo creo que aquí tenemos que tener muchísima atención en cuanto a ese tipo de cadenas que después se pueden hacer todo tipo de fraudes y qué es lo que debemos hacer, qué cosas podemos contestar y qué información no. Claro, lo que dices es muy importante porque al final de cuentas los bancos nunca van a pedirnos ningún dato y menos datos confidenciales como puede ser número de usuario o password a través de un correo electrónico. Normalmente cuando eso lo llegan a pedir o actualizarlo sería cuando acudamos directamente a una sucursal, pero no vía correo electrónico. Entonces aquí tenga mucho cuidado y evitemos caer en fraudes de lo que correspondería a electrónicos por ese tipo de aspectos. Por otro lado, bueno, vamos a hablar del aspecto de inversiones como parte de la medida importante de salud financiera. ¿Sabías tú que para poder considerar cuál es la mejor opción de inversión vale la pena tomar en cuenta tres aspectos? El primero, cuál es nuestro perfil como si fuéramos inversionistas. Esto, en palabras muy sencillas, sería simplemente decir, ¿sabes qué? Al momento de que vamos a invertir nosotros, vamos a decir en qué me da confianza. O coloquialmente podríamos comentar en qué me da confianza para dormir y que no tenga ese riesgo en un momento dado. La otra, estamos hablando del tipo de horizonte que vamos a invertir. No es lo mismo que invirtamos para una necesidad de corto, mediano o largo plazo. Qué bien puede ser el corto plazo cuando tenemos lo que tanto hemos hablado, un fondo de contingencia, el cual es importante y recordando nuevamente que como sugerencia tenga usted el equivalente por lo menos a 3 meses de esos ingresos, lo que lo va a permitirle cubrir cualquier contingencia, vaya como la que pasamos en hace algunas semanas por lo que sabes de lo de la influenza, ¿no? Exactamente. Planes de mediano plazo, cuando vamos a ir de vacaciones, que nos queremos comprar algún carro, a lo mejor en el caso de los papás para la educación de los hijos, la compra seguramente de alguna casa y desde luego los planes de largo plazo, como ya hemos hablado, sería el retiro o vivir una época mucho más tranquila en un futuro. Pero por otro lado, lo que no hemos comentado es la tolerancia al riesgo. A esto le hablamos nosotros cuando sabemos que cuando eres joven, como en tu caso, tienes un número mayor de años para poder decir, bueno, yo puedo invertir en lo que se conoce renta variable, porque aunque haya de alguna manera volatilidad, o sea que de alguna forma no siempre gane lo mismo, tengo un número de años mayor para poder ayudarme a recuperar mis inversiones. Esa tolerancia al riesgo se va haciendo menor cuando crecemos. ¿Por qué? Porque entendemos que nos queda un número menor de años como nuestra labor o nuestra área productiva. Entonces no es recomendable invertir en esa etapa de la vida en renta variable o de riesgo. Lo mejor sería invertir en renta fija. Tan se ha considerado esto que ya recordarás tú que cuando platicamos de las Afores mencionábamos justamente esa clasificación. La misma Afore lo considera que según la edad que tengamos como empleado es el tipo de fondo al que nos sugieren que se invierta. En fin, ¿qué te parece? Yo creo que esto podría ser, para empezar, una alternativa como para poder ejercitarnos e ir pensando en tener una adecuada salud financiera. ¿Tú cómo lo ves? La verdad es que yo creo que son aspectos muy sencillos, pero a veces los dejamos olvidados, ni siquiera nos ponemos a pensar las consecuencias que nos pueden traer. Claro. Y bueno, todos queremos tener una excelente salud financiera, queremos invertir en cosas seguras, ya sea en corto, mediano o largo plazo, porque queremos tener esa tranquilidad. Y algo muy importante que yo creo que no deben dejar pasar la gente, tener mucha atención, prestar mucha atención en todo el tipo de información vía internet, para que
no sufran un fraude, porque se está viendo últimamente, es algo muy común que está sucediendo. Yo creo que aquí tendrá que ponerse la atención más de lo debido, ¿no? Exactamente, y por otro lado, no dejes de pagarte primero a ti misma, que sería la medida de poder ahorrar. Te vas a hacer como ya un hábito, al final de cuentas, el ahorro. Primero dices, voy a considerar aportar a lo mejor un 10%, la cantidad que corresponda, y después ya sigo con todas mis pagos de deudas. En fin, ya platicaremos de eso en la siguiente ocasión. Claro que sí, licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado, y usted siga teniendo una excelente salud financiera. Dígale adiós a los resfríos y continúe con nosotros.